iceberg de personas abandonadas por Dios. Empecemos con esto. Chicos, si Junko Furuta está en la punta del iceberg, es horrible lo que se viene. Junko Furuta nació el 18 de enero de 1971 en Este caso es brutal, no sé cómo está primero en lugar de último. Misato, prefectura de Saitama. Era responsable, amable, brillante en sus estudios y muy querida por sus compañeros. Trabajaba a tiempo parcial para ahorrar dinero para su viaje de graduación y había aceptado otro trabajo en una fábrica de electrónica. Todos sus planes y sueños se enfocaban en un futuro lleno de posibilidades, pero ese futuro fue truncado de manera brutal. El 25 de noviembre de 1988, 4 compañeros de su escuela, Hiroshi Miyano de 18 años, J. Ogura de 17, Shinji Minato de 16 y Yasushi Watanabe de 17 años, la atacaron. Miyano, que se presentaba como protector, engañó a Junko llevándola a un almacén y luego a un hotel cercano, donde fue abusada por él y sus cómplices. Minato, Ogura y Watanabe participaron en estos abusos desde el inicio, y según los informes, Ogura sugirió mantenerla cautiva para que más hombres pudieran abusarla. Solo uno era mayor de edad y aún así estaban todos dispuestos a eso. La joven fue luego trasladada a la casa de Minato, propiedad de sus padres, que se convirtió en el centro de su tormento. Los secuestradores utilizaron amenazas constantes para asegurarse de que Junko no intentara escapar. Le dijeron que conocían a la Yakuza y que si hablaba, le quitarían la vida a su familia. Incluso la obligaron a llamar a sus padres para decirles que estaba bien y que se había escapado voluntariamente. La policía fue alertada por los padres, pero los secuestradores lograron manipular la situación para que Junko no fuera encontrada durante semanas. Durante 44 días, Junko fue sometida a torturas físicas y psicológicas extremas. Golpes diarios con palos, mancuernas y barras de hierro. Quemaduras con cigarrillos, mecheros y líquido inflamable. Le perforaron los senos con agujas de coser y le arrancaron un con alicates. Me parece que todo esto comenzaba porque ella había rechazado a uno de estos imbéciles. Constantes, a veces por varios hombres al mismo tiempo. Obligada a bailar, cantar y más frente a sus captores. Consumo forzado de su propia orina y de insectos. Castigos por intentar pedir ayuda, los captores la metían en congeladores o la sumergían en baldes de agua helada. Junko también perdió la capacidad de controlar la vejiga y los esfínteres debido al abuso, y esto provocaba que recibiera más palizas. Su cuerpo se deterioró hasta el punto de que sus captores perdieron interés en ella, y comenzaron a abusar de otras víctimas en la misma casa. El 4 de enero de 1989... Por cierto, esa era la casa de los padres de uno de ellos. ¿Cómo mierda llegas a hacer todo eso ahí? Ni idea. El 4 de enero de 1989, después de un juego de mahjong, Miyano perdió el control y atacó brutalmente a Junko. Le pusieron velas sobre los párpados y las encendieron. La golpearon en los pies, estómago y cuerpo con palos, mancuerna y barras de hierro. Vertieron líquido inflamable sobre su cuerpo y lo encendieron. Junko sufrió durante horas hasta perder la vida por las heridas. Menos de un día después de su muerte, los secuestradores, temerosos de ser condenados por asesinato, envolvieron su cuerpo en mantas, lo colocaron en un bidón metálico de 208 litros, lo llenaron con cemento fresco y lo abandonaron en una zona de Tokio, donde solían desechar basura y electrodomésticos. Su rostro era irreconocible y su cuerpo irreparablemente dañado. La policía comenzó a conectar los crímenes cuando Miyano y Ogura fueron arrestados por el abuso de otra joven en diciembre de 1988. Qué horrible, hermano. Durante los interrogatorios, Miyano creyó que la policía sabía sobre el asesinato de Junko y confesó la ubicación del cuerpo. La policía descubrió el bidón y confirmó la identidad de Junko mediante huellas dactilares. ¿Cómo será que logran encontrar algo como esto, no? Posteriormente, fueron detenidos los 4 jóvenes y algunos cómplices adicionales involucrados en los abusos, incluyendo Tetsuo Nakamura y Koichi Yara. Los 4 jóvenes eran menores de edad y recibieron penas sorprendentemente leves. A Hiroshi Miyano le dieron 20 años de prisión, a Nobuharu Minato 5 años, a Yasushi Watanabe 5 años, y a J. Ogura 8 años en prisión juvenil. La sociedad japonesa quedó horrorizada por la gravedad de los crímenes y la aparente impunidad de los responsables. Se acabó el caso, pero hay una cosa que falta aquí. Hace un par de años yo vi que uno de estos tipos, que están libres y viviendo tranquilamente, tenía una cuenta de Twitter. Apareció el asesino de Junko Furuta, todo sobre el caso de la chica. O sea, este hijo de puta está en Twitter, chicos. Vive tranquilamente. Sylvia Marie Likens nació el 3 de enero de 1949. Era la tercera de 5 hijos y sufría de polio, lo que hacía que una de sus piernas fuera más débil.
Amable, protectora con su hermana Jenny, y amante de la música, Silvia parecía tener una vida normal, a pesar de las dificultades de su familia. Gertrude Wanisewski, de 36 años, vivía con sus 7 hijos en Indianápolis. Una mujer pequeña y frágil físicamente, pero con un carácter explosivo, sumida en la depresión y en relaciones fallidas, que la llevaron a desarrollar un comportamiento violento y controlador. Los padres de Silvia Likens eran dueños de un pequeño negocio itinerante, como un carnaval o feria ambulante, y viajaban constantemente por la región ofreciendo sus atracciones y espectáculos. En 1965, cuando dejaron a Silvia y su hermana, confiaron a sus hijas al cuidado de Gertrude, prometiendo que le pagarían por cuidar de las pequeñas, sin imaginar el horror que se avecinaba. Al principio, los castigos fueron leves. Sin embargo, pronto Gertrude descargó su frustración por los pagos atrasados en golpes a Silvia y Jenny. La adolescente comenzó a recibir palizas, humillaciones y castigos por acciones mínimas, a menudo sin razón. Paula, la hija mayor de Gertrude, y otros vecinos se unieron al maltrato. Silvia era forzada a comer comida en mal estado, golpeada con objetos, y en repetidas ocasiones humillada verbalmente. Su hermana Jenny también fue coaccionada para participar en algunos abusos, bajo amenazas de sufrir lo mismo. A medida que las semanas pasaban, el abuso se intensificó. Silvia fue privada de alimentos y agua, encerrada en el sótano y obligada a realizar actos de humillación extrema, incluyendo pegarse sus partes con objetos como botella, delante de los niños del vecindario y los hijos de Gertrude. ¡A la mierda! Gertrude cayó palabras crueles en el abdomen de Silvia con una aguja al rojo vivo, mientras otros niños completaban la tortura. La adolescente perdió completamente su autonomía, siendo usada como objeto de diversión y castigo para toda la familia y algunos vecinos, diariamente abusaban de la pequeña. Pero ¿cómo es que hay niños haciendo esto y estando de acuerdo? Abusaban de la pequeña. Los últimos días de Silvia fueron un verdadero infierno. Intentó escapar, gritó por ayuda, pero nadie intervino. La deshidratación, el hambre y los golpes habían dejado su cuerpo débil y delirante. El 26 de octubre de 1965, Silvia fue encontrada sin vida. Gertrude intentó simular primeros auxilios, mientras otros niños asistían. La autopsia reveló 150 heridas, laceraciones, quemaduras y signos de desnutrición extrema. Tenía 16 años. Gertrude Wanisewski fue condenada a cadena perpetua, aunque salió en libertad condicional en 1985. ¡Ja de puta, weón! ¿Cómo es posible que suelten a alguien así, hermano? Paula Wanisewski fue liberada en 1972 tras cumplir condena por asesinato en segundo grado. Los otros implicados, incluidos hijos y vecinos, cumplieron menos de 2 años por abuso y homicidio involuntario. Menos de 2 años, a la mierda. El 3 de enero de 2022, el número de emergencias 911 recibió una llamada desde una casa en Slaughter, Luisiana. Del otro lado de la línea, una mujer, Sheila Fletcher, de 66 años, decía con voz temblorosa que había encontrado a su hija sin vida en el sofá del salón. Cuando los paramédicos llegaron, jamás imaginaron lo que estaban a punto de ver. En el centro de aquella casa aparentemente limpia, se encontraba el cuerpo de Lacey Ellen Fletcher, de 36 años, totalmente fusionado con el sofá de cuero, cubierta de heces, orina y con insectos caminando sobre lo que quedaba de su piel. La escena era una pesadilla hecha realidad. Las investigaciones revelarían que Lacey había estado confinada allí durante al menos 12 años, mientras sus padres la dejaban morir lentamente, ignorando sus súplicas silenciosas. Lacey había nacido el 25 de noviembre de 1985. Era una niña tranquila, inteligente y muy reservada. Desde pequeña, fue diagnosticada con autismo. En la escuela, sufrió acoso y burlas constantes. Sus padres, Sheila y Clyde Fletcher, decidieron sacarla del sistema escolar y educarla en casa. Pero, lejos de protegerla, fue el comienzo de su encierro. Con el paso del tiempo, Lacey comenzó a mostrar un deterioro cognitivo que la dejó prácticamente incapacitada para salir de su hogar. En lugar de buscar ayuda médica, sus padres optaron por dejarla sentada en un viejo sofá de cuero y allí permaneció más de una década, hasta su último suspiro.
Según la investigación, Sheila y Clay colocaron toallas alrededor del sofá para limpiar más fácilmente los desechos de su hija. Mientras el resto de la casa se mantenía impecable, ese sofá se convirtió en una especie de celda, un espacio que olía a muerte, infección y desesperación. Me pregunto, ¿esta gente nunca tiene invitados ni nada? O sea, porque para tener a alguien ahí muerto en vida durante una década, y mierda. Los reportes forenses indicaron que Lacey perdió completamente la movilidad de sus piernas debido a la atrofia muscular. Claro, cuando te quedas quieto durante semanas, meses, años, al final te pasa eso, al final te vuelves inválido. Pequeño momento para saludar a mis nuevos seguidores de Instagram. Si quieres salir en el próximo, link en la descripción. No podía levantarse, no podía pedir ayuda. Su cuerpo estaba tan débil que la ropa apenas se sostenía sobre su piel. Con el paso del tiempo, los ratones y los insectos comenzaron a anidar bajo el sofá. Los gusanos devoraban la carne en descomposición, y había excrementos de roedores por todas partes. Los investigadores encontraron rastros de cojín y heces humanas dentro del estómago de Lacey, lo que significa que, en sus últimos momentos, intentó sobrevivir comiendo lo que encontraba a su alrededor. Sufrió una infección ósea severa, desnutrición extrema y finalmente sepsis, una infección generalizada que terminó con su vida lentamente. El 3 de enero de 2022, Sheila llamó finalmente al 911. Dijo que había encontrado a su hija sin vida. El operador intentó guiarla para realizar reanimación cardiopulmonar, mientras los paramédicos llegaban. Pero ya era demasiado tarde. Cuando los agentes encontraron a Lacey parcialmente vestida, pesando apenas 44 kilos, con el cuerpo hundido, literalmente fusionado al cuero del sofá. La escena fue tan traumática que varios policías declararon que no pudieron dormir ni comer durante días. ¡Qué horrible, weón! El trauma al final fue para los policías y no para los padres, parece. Para esos enfermos ya era lo normal eso, ¿no? ¡Qué mierda de padres! Es que tú cuando dices padres de mierda te imaginas, yo qué sé, unos padres ausentes, algo así, ¿no? Pero esta mierda, qué horrible, weón. Y eso que recién vamos 3 casos. Sheila y Clay afirmaron que Lacey había elegido vivir así, que no querían forzarla. Pero la autopsia reveló la verdad. Lacey no tenía capacidad para decidir nada. Su muerte fue catalogada como homicidio. En mayo de 2022, ambos padres fueron arrestados y acusados de asesinato en segundo grado. Sin embargo, meses después, quedaron en libertad bajo fianza. El caso fue... Puta, uy, la mayoría de casos están terminando así. Terminan libres. Como mucho 2 o 4 años que se pasan volando. El caso fue retomado en junio de 2023, y un gran jurado volvió a acusarlos formalmente. Frente a la posibilidad de pasar el resto de sus vidas en prisión, Sheila y Clay aceptaron un acuerdo con la fiscalía. El 6 de febrero de 2024, se declararon culpables de homicidio involuntario, un delito menor que redujo su condena. Finalmente, el 20 de marzo de 2024, ambos fueron sentenciados a 20 años de prisión. Por lo menos, 20 años ya. 20 años ya es algo, pues. Con una pena condicional consecutiva de otros 20 años. Una condena que muchos consideraron insuficiente ante el horror que vivió Lacey. Por lo menos no fue poco. Segundo nivel, a ver. Niña salvaje. En Los Ángeles, California, durante décadas, una niña vivió aislada del mundo, recluida en una habitación oscura, encadenada y maltratada por su propia familia. Esta niña, conocida como Ginny, también llamada Susan Wiley, sobrevivió a años de abuso y negligencia extrema, convirtiéndose en uno de los casos más horribles y estudiados de abuso infantil en la historia de Estados Unidos. Su historia combina horror, resiliencia y controversia científica, y sigue generando debates sobre ética, psicología y derechos humanos. Ginny nació en 1957 en Los Ángeles, hija de Clark y Dorothy Wiley. Desde muy pequeña, su vida estuvo marcada por la crueldad de su padre, Clark, quien sentía un odio irracional hacia los niños. Su madre, Dorothy... Odio irracional a los niños y se pone a tener hijos, el imbécil de mierda. Mira que hay que ser enfermo para odiar a los niños, ¿ah? Yo soy alguien que simplemente no soy de estar apegado a los niños, ni quiero a los niños que no conozco, pero odio irracional a los niños. Es un poquito enfermedad mental eso, ¿ah? Su madre, Dorothy, con graves problemas de visión debido a cataratas, estaba limitada para intervenir y quedó atrapada en la dinámica de abuso de su esposo. A los 20 meses de edad, Ginny fue confinada a una habitación minúscula, oscura y sucia, sin contacto con el mundo exterior. Sus padres y hermano no le hablaban. La comunicación solo se hacía mediante gruñidos o ladridos. Nunca recibió educación ni cariño, y cualquier intento de expresar sonido o emoción era castigado con golpizas. Clark ideó métodos de confinamiento extremos. Camisa de fuerza casera que limitaba el movimiento de sus brazos. Encadenamiento a un orinal durante el día, pudiendo mover solo los dedos de manos y pies.
cuna modificada por su padre, con alambres y techo, para impedir cualquier movimiento durante la noche. Su alimentación era limitada a líquidos y papillas, afectando gravemente su desarrollo físico y cognitivo. A los 13 años, Ginny pesaba apenas 26 kilogramos y tenía un desarrollo mental equivalente al de un niño de 1 año, sin capacidad para hablar, controlar esfínteres ni masticar alimentos sólidos. Es que claro, es como si fuera un animal prácticamente. El 4 de noviembre de 1970, la vida de Ginny cambió debido a un error involuntario de su madre, Dorothy, que acudió a los servicios públicos para solicitar una pensión por discapacidad visual. Al ingresar por error a la oficina de servicios sociales, una trabajadora social notó inmediatamente la situación. Una niña extremadamente delgada, pálida y temerosa, sin capacidad para hablar ni interactuar, movimientos extraños, con brazos doblados y manos al pecho. Gracias a su rápida acción, se abrió un expediente de alerta y Ginny fue retirada del hogar, pasando a custodia estatal de inmediato. El hogar de los Wiley estaba marcado por negligencia y violencia sistemática, encierro permanente, privación de contacto social y estímulos, golpizas por cualquier sonido que emitiera, alimentación inadecuada, solo líquidos y comida para bebés, afectando su crecimiento y desarrollo cerebral, imposibilidad de aprender habilidades básicas, hablar, caminar, masticar o controlar esfínteres. A la pobrecita aún. ¿Seguirá viva? La no solo afectó a Ginny. Los primeros hijos del matrimonio perdieron la vida en circunstancias trágicas. La primera bebé perdió la vida a los 2 meses por abandono y negligencia. El segundo hijo falleció ahogado en sus propias mucosidades, y el tercer hijo, hermano de Jenny, sobrevivió gracias a la intervención de la abuela materna, pero regresó al hogar tras el fallecimiento de ella, enfrentando la misma dinámica de abuelo. Tras el descubrimiento, los padres de Jenny fueron acusados de maltrato infantil. Clark Wiley se quitó la vida un día antes del juicio, dejando una nota que decía: "El mundo nunca lo entendería". Dorothy Wiley fue liberada considerada incapaz de cuidar a su hija debido a su ceguera, aunque posteriormente intentó recuperar la custodia, motivada parcialmente por científicos que querían estudiarla. Jenny pasó a estar bajo el cuidado de equipos interdisciplinarios, donde comenzó a aprender lenguaje de señas, a masticar y tragar alimentos sólidos, y a mejorar su desarrollo motor y físico. A los 14 años, su desarrollo mental correspondía al de una niña de 7 años. El caso se convirtió en un referente mundial de abuso infantil extremo y fue estudiado por lingüistas, médicos y psicólogos. Esto generó controversias sobre ética y límites de la investigación, ya que algunos intentaban usar a Jenny como objeto de estudio, mientras que trabajadores sociales buscaban proteger su bienestar. Después de años de custodia, Jenny fue ubicada en diferentes hogares adoptivos, pero su progreso se revirtió debido a las limitaciones de estas familias. Finalmente, permaneció bajo custodia estatal, con contacto mínimo con investigadores para protegerla. Actualmente, Jenny Wiley sigue con vida, con aproximadamente 70 años, residiendo en una clínica de cuidados para adultos en California. Puta, o sea, su vida se destinó a eso, a ser como un animal. Que suena mal decirlo, pero es tal cual eso, porque es alguien que no tiene ninguna de las habilidades de un humano. Qué horrible, Residiendo en una clínica de cuidados para adultos en California. Abandonada por Dios, definitivamente. El 13 de noviembre de 1985, Colombia vivió una de las tragedias más devastadoras de su historia. El volcán Nevado del Ruiz, tras casi un siglo de inactividad, despertó con una fuerza que nadie imaginaba. La erupción liberó toneladas de ceniza, lodo y rocas ardientes, que descendieron por las montañas a una velocidad inimaginable. Uno de los pueblos más afectados fue Armero, una tranquila localidad del departamento del Tolima. En cuestión de minutos, el lugar quedó sepultado bajo ríos de lodo hirviente y escombros. Miles de personas perdieron la vida sin siquiera comprender lo que estaba ocurriendo. Entre esas víctimas se encontraba una niña que se convertiría en el rostro más simbólico de aquella catástrofe. Omaira Sánchez Garzón, de tan solo 13 años. Creo que hay un video de esto, o me estoy confundiendo con un caso parecido. Creo que hay un video, ¿no? Omaira vivía junto a su madre, su hermano y su padre en una casa sencilla. Cuando la avalancha arrasó con todo, su hogar fue destruido en segundos. Omaira quedó atrapada entre los restos de su casa, con el agua y el lodo subiéndole lentamente hasta el cuello, y los cuerpos de sus familiares sepultados junto a ella.
Los equipos de rescate llegaron al lugar poco después, pero la escena era desgarradora. Omaira tenía el agua hasta el pecho, y sus piernas estaban atrapadas por los restos de concreto y tejas. Intentaron liberarla con sogas, palas y bombas, pero todo era inútil. Si tiraban con fuerza, el peso de los escombros podía destrozarle las piernas o hundirla por completo. Si movían mal los restos, el lodo podía tragársela viva. Durante 3 días enteros, Omaira permaneció en esa posición. A pesar del dolor, la hipotermia y el cansancio, nunca perdió la calma. Los rescatistas y periodistas que la rodeaban quedaron conmovidos por su fortaleza. Hablaba con ellos, les pedía agua, cantaba, incluso se preocupaba por llegar tarde a sus exámenes del colegio. Su inocencia contrastaba con la tragedia que la envolvía. Con el paso de las horas, el nivel del agua subía, su cuerpo se hinchaba y sus ojos comenzaban a enrojecerse. Pero Omaira seguía sonriendo, esperando que la ayudara. Es que mira, en esta foto los ojos están casi negros ya. Los rescatistas sabían la verdad. No podían salvarla sin amputarle las piernas, y en ese lugar, sin los recursos necesarios, esa operación significaba una muerte segura por o infección. Aún así, se negaban a abandonarla. Las cámaras de televisión del mundo entero captaron cada momento. Las imágenes de una niña atrapada, cubierta de lodo, mirando directamente a la cámara dieron la vuelta al planeta. Omaira se convirtió en el símbolo del dolor de Colombia. El fotógrafo Frank Fournier, del Paris Match, tomó la foto más famosa. El rostro de Omaira, pálido, agotado, con la mirada perdida, minutos antes de... Esa imagen ganó el World Press Photo de 1986, pero también dividió al mundo, entre quienes la consideraban una denuncia necesaria, y quienes la veían como una exposición cruel del sufrimiento humano. Claro, ¿no? No sé si se sentirá muy bien el señor que tomó esa foto, ¿eh? No sé si se sentirá orgulloso de lo que hizo. La niña perdió la vida después de casi 60 horas de agonía, el 16 de noviembre de 1985. Según los testigos, perdió la vida tranquila, hablando suavemente con los rescatistas que se negaban a alejarse de su lado. Tenía fe, weón. Una niña, qué horrible. Ey, pasamos al siguiente escalón. La familia encadenada. David Allen Turpin nació el 17 de octubre de 1961 en Virginia, y su esposa Louisa Turpin, el 24 de mayo de 1968. Se casaron jóvenes, cuando él tenía 23 años y ella apenas 16. Desde el principio, su relación estuvo marcada por el fanatismo religioso y una idea retorcida del control familiar. Ambos eran devotos del movimiento Kiberful, una corriente ultrarreligiosa que promueve tener la mayor cantidad de hijos posible, porque así lo manda Dios. Y eso hicieron. Tuvieron 13 hijos entre 1988 y 2015. Uy, sí he visto este caso. Esta gente que le es súper fiel a lo que dicen las religiones, a lo que dice un papel que supuestamente Dios escribió. Esa gente termina siendo tan enferma, ¿no? Terminan siendo todo menos el tipo de persona que le agradaría a Dios, ¿no? Pero con el tiempo, su casa se transformó en una prisión familiar. David, ingeniero informático con un buen salario, aparentaba ser un hombre ejemplar. Louise, una ama de casa dedicada a sus hijos, compartía en redes sociales fotos familiares perfectamente cuidadas, sonrientes, ordenadas, como si fueran una familia modelo. Pero tras esas fotos se escondía un infierno. Dentro del hogar, los hijos de los Turpin no tenían derecho a nada. No podían salir, no podían hablar sin permiso, y eran obligados a pasar días enteros encadenados a sus camas con grilletes y candados. Solo podían comer una vez al día, y apenas se les permitía bañarse una vez al año. Las habitaciones estaban... ¿Bañarse una vez al año? Estaban cubiertas de suciedad, orina, y restos de comida podrida. Las cadenas estaban atadas a los muebles, y los colchones estaban empapados y llenos de insectos. La casa, en realidad, era una celda, donde los propios padres se habían convertido en carceleros. Los niños eran golpeados por el más mínimo error, y eran castigados si intentaban hablar entre ellos. Algunos pasaban semanas enteras sin poder moverse. Los padres les daban libros de la Biblia para memorizar, pero les prohibían aprender sobre el mundo exterior. No sabían quién era la policía, ni qué era un hospital, ni cómo funcionaba el dinero. Habían sido criados como si el mundo más allá de esas paredes no existiera.
A pesar de su fe religiosa, David y Luis eran crueles y calculadores. Es casi lo mismo que la niña que vimos, solo que estos por lo menos tenían la compañía del otro, ¿no? Luis eran crueles y calculadores. En la superficie, mantenían las apariencias de una familia feliz. Vestían igual, posaban para fotos en Disney y compartían esas imágenes en Facebook. Pero esas sonrisas eran una máscara. Después de años de tortura, una de las hijas, de apenas 17 años, reunió el valor para escapar. Había estado planeando su ida durante 2 años, observando cada detalle, esperando el momento exacto. Entonces, claro, ellos algo sabían de la vida, ¿no? Porque la otra niña, la que sí no sabía ni hablar ni nada, que literalmente ladraba, ella por más que se hiciera adolescente probablemente nunca hubiera pensado en escapar, porque capaz hasta sentía que esa era la vida normal, ¿no? La madrugada del 14 de enero de 2018, logró salir por una ventana junto a su hermana menor. Pero la pequeña, aterrada, regresó a la casa. La de 17 años siguió corriendo, con un teléfono móvil viejo y desactivado que había logrado encontrar entre la basura. Logró Qué valiente, weón. llamar al 911, temblando, mientras decía con voz quebrada que sus padres la mantenían cautiva, que sus hermanos estaban encadenados, que no comían, que no se bañaban. Los agentes dudaron al principio, hasta que la joven mostró fotografías de sus hermanos atados y desnutridos. Cuando la policía llegó a la casa de los Turpin, se encontraron con una escena dantesca. Uno de los hijos, de 22 años, estaba esposado a una cama. Otros tenían las muñecas marcadas, los labios agrietados, el cuerpo cubierto de suciedad y heridas. 7 de ellos eran mayores de edad, pero estaban tan delgados que parecían niños. La hija mayor, de 29 años, pesaba apenas 37 kilos. Los agentes notaron que todos hablaban con un tono suave, casi robótico. Saltaban en lugar de caminar. Parecían criaturas que nunca habían visto la luz del sol. Louis Turpin, al ver a los oficiales, simplemente dijo que no entendía por qué estaban ahí. Decía que todo estaba bien. Su expresión era fría, vacía, sin remordimiento. David y Louis fueron arrestados esa misma noche, acusados de tortura, secuestro, abuso infantil y negligencia grave. Los Par de hijos de puta. fiscales describieron el caso como uno de los más aterradores de abuso sistemático en la historia de California. En su declaración, el fiscal Mike Strin afirmó que los abusos se habían intensificado con los años, especialmente después de mudarse a Perris. Durante los registros, la policía encontró cientos de diarios escritos por los hijos, donde relataban sus castigos, su hambre y sus oraciones para ser liberados. La corte les negó el contacto con sus hijos y, finalmente, en junio de 2018, ambos fueron condenados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Cadena perpetua, weón. En la sala, algunos de los hijos los perdonaron. Otros simplemente lloraban, incapaces de mirarlos. Imperdonables, son unos hijos de puta. Ellos en ningún momento iban a liberarlos, probablemente. Con el tiempo, los hermanos Turpin fueron acogidos por diferentes familias. Sin embargo, varios reportajes revelaron que algunos de ellos volvieron a ser víctimas de negligencia institucional, al quedar bajo el cuidado de tutores abusivos. A A pesar la mierda, no, weón. ¿Cómo es posible que alguien tenga esa suerte en la vida, weón? Salen de esta casa de mierda. Y quienes se supone que deberían cuidarlos bien, también son una mierda. de tutores abusivos. A pesar de todo, la joven que escapó se convirtió en símbolo de esperanza. Hoy lucha por reconstruir su vida, estudiar y contar su historia. ¿Saben qué es lo peor de esto, chicos? Saber que probablemente en este momento hay familias que viven de esta forma. Y en muchos de esos casos, quizá nunca se han descubierto siquiera. Era una tarde lluviosa en San Salvador, El Salvador, en julio de 2008. La tormenta caía sin descanso y las calles comenzaban a inundarse. En la colonia Málaga, un microbús cargado con 32 personas, entre jóvenes, adultos y algunos niños, iniciaba su regreso a casa después de una jornada en la iglesia. Nadie podía imaginar el horror que los esperaba. El conductor avanzaba con cuidado, pero la fuerza del agua comenzaba a desbordar los límites de la calle. De repente, una corriente impetuosa golpeó el bus. El motor se apagó y el vehículo quedó atrapado en el torrente. Los gritos comenzaron al instante. Algunos pasajeros intentaron abrir las puertas, pero estaban trabadas. La desesperación se apoderó de todos. Crisia, una de las jóvenes a bordo, intentó llamar a su padre. Con lágrimas en los ojos, le describió la situación. El agua entraba por las ventanas, el bus se movía sin control, y la corriente era cada vez más fuerte.
Luis, su padre, corrió bajo la lluvia hasta la zona, pero la fuerza del río hacía imposible un rescate inmediato. Igual la lluvia, la tormenta tuvo que ser tan fuerte para que sea de esta forma, porque estas ciudades, se supone que estas ciudades están preparadas para lluvias fuertes. Deben tener un buen sistema de drenaje y todo eso, ¿no? Para que les pase esto, tuvo que llover un mar ese día. El microbús era arrastrado como un juguete por la corriente. Los pasajeros luchaban por subir al techo, por sostenerse de los asientos, por ayudarse entre ellos, pero la fuerza del agua era brutal. Los gritos, los llantos, las súplicas, el olor a humedad y a desesperación llenaban el ambiente. La tormenta parecía tener vida propia, golpeando con violencia a quienes intentaban sobrevivir. Minuto a minuto, la tragedia se consumaba. El bus fue arrastrado por la corriente hasta chocar contra postes y paredes. Muchos pasajeros fueron arrastrados al río, otros atrapados dentro del vehículo. La impotencia de quienes intentaban ayudar desde la orilla era infinita. Los cuerpos flotaban, algunos fueron rescatados horas después, otros nunca aparecieron. La desesperación y el dolor marcaron a cada familia para siempre. ¡Hala, qué horrible! Sobreviviente del horror. Este es de los últimos, ¿eh? Si no es que el último. Mary Vincent era una adolescente común, curiosa y valiente, con sueños simples y un futuro prometedor. Aquella tarde de otoño de 1978, hizo autostop para llegar a casa de su abuelo, sin imaginar que ese viaje cambiaría su vida para siempre. Esperen, ¿de dónde dice que es? Mary Vincent era una adolescente común, curiosa y valiente, con sueños simples y un futuro prometedor. No dice de dónde es. No en cualquier lugar del mundo puedes hacer autostop tranquilamente. 1978, hizo autostop para llegar a casa de su abuelo, sin imaginar que ese viaje cambiaría su vida para siempre. Lawrence Singleton, un hombre de 51 años, se detuvo y le ofreció un aventón. Parecía confiable, su voz calmada y sus palabras amables hicieron que Mary bajara la guardia. Pero la apariencia de seguridad era un engaño mortal. Singleton la llevó a un lugar aislado, lejos de cualquier ayuda. Allí comenzó el verdadero horror. Singleton atacó a Mary con una violencia extrema. La agarró, la golpeó y la sujetó con tal fuerza que Mary apenas podía moverse. Luego, usando un arma blanca, le tiró ambos brazos por encima del codo, un acto despiadado que la dejó derramando líquido rojo profusamente y al borde de la muerte. La sangre cubría su cuerpo, su visión se nublaba y el dolor físico era insoportable, pero su instinto de sobrevivir la mantenía consciente. Singleton no se detuvo. La mutilación fue acompañada de golpes, tirones y un sufrimiento psicológico extremo. La humillación, el miedo y la desesperación se mezclaban con el dolor físico. La joven estaba sola, vulnerable, en un paisaje desolado, y cada segundo era una prueba brutal de su fuerza de voluntad. Sin embargo, Mary encontró en sí misma una fuerza sobrehumana. A pesar de la agonía, logró liberarse parcialmente y trepó por un barranco, arrastrándose, con líquido rojo empapando su ropa y la piel rota, enfrentándose al frío, a las piedras filosas y al riesgo de caer. ¿Qué es esa foto? Yo tampoco estoy entendiendo. ¿Será que sobrevivió? Cada movimiento era un desafío, cada segundo una lucha entre la vida y la muerte. Cuando finalmente vio un vehículo acercarse, se lanzó a la carretera. Una joven herida, cubierta de manchas rojas, con los brazos y llena de laceraciones, logró detener el auto. Fue rescatada y llevada al hospital, donde recibió atención urgente, pero su cuerpo y su mente quedaban marcados por la brutalidad que había sobrevivido. Mary no solo sobrevivió al ataque físico más cruel imaginable, sino que también enfrentó la justicia. Colaboró con la policía, identificó a Singleton y testificó en el tribunal, describiendo con precisión cada detalle del ataque, la mutilación y el sufrimiento que vivió. Su valentía ayudó a que Singleton fuera condenado. La sentencia inicial fue de 14 años de prisión, que era la pena máxima permitida en California en ese momento para el secuestro y la mutilación que había cometido. Lo perturbador es que solo cumplió 8 años, y salió en libertad en 1986, porque en aquel entonces las leyes de California permitían reducción de penas por buen comportamiento. Puta, le salió gratis prácticamente a este hijo de perra, ¿eh? No murió en la cárcel como merecía. Años después volvió a cometer crímenes, y finalmente fue condenado a muerte. ¡Qué sorpresa! Volvió a cometer crímenes. Perdió la vida en prisión. Al final sí perdió la vida en prisión, pero no por lo que esperábamos. Me sorprende que este caso haya estado último y que primero haya estado el de Junko Furuta. ¿No será que acá mi estimado amigo está haciendo el formato de iceberg al revés? ¿No será que el caso que pusiste primero lo debiste poner al final? Porque ya se me hacía raro y pensaba que el iceberg iba a estar durísimo al ver que este caso tan fuerte estuviera de primero, ¿no? Y al final no vi ninguno que lo supere. Así que sí, me parece que lo hizo al revés.